Bueno, entonces continuamos con la construcción de la integral. Entonces tengo aquí lo último que habíamos visto. Lo último que habíamos visto fue la demostración de este lema, que si tenemos un refinamiento de una partición, entonces se cumple que las sumas inferiores del refinamiento van a ser menores o iguales que las sumas inferiores las sumas inferiores de la partición original van a ser menores o iguales que las sumas inferiores del refinamiento, y lo inverso va a pasar con las sumas superiores. Entonces, este lema es importante para demostrar el siguiente teorema. Bueno, pero déjenme mejor abrir uno nuevo porque es el PDF que les voy a compartir. Entonces, nuevo documento, abrir en el pizarrón. Muy bien. Es el teorema. Es el primer teorema, de hecho, que vamos a ver en esta parte. Entonces, si tenemos dos particiones, P1, P2, particiones del intervalo cerrado AB, que, como ya he explicado antes, es un conjunto compacto. Entonces, lo que vamos a tener es que las sumas inferiores para la partición P1 va a ser menor o igual que las sumas superiores para la partición P2. Lo cual es evidente. Bueno, vamos a poner un diagrama por si no lo ven tan claro, pero yo creo que ya con lo que he explicado antes se entiende. Ponemos una función, repito, continua solamente para entender. Bueno, voy a pintar mejor así. Para entender mejor lo que queremos mostrar, pero acuérdense que no es. Nuestra función es acotada simplemente. Entonces es el intervalo AB. Y vamos a dar una partición, por ejemplo, P1 que sea x0, x1, x2, x3. Y vamos a dar un refinamiento de esta. O bueno, perdón, no un refinamiento, una partición P2 que sea y0, y1, y2, y3, y4, vamos a poner un punto más. Y la condición que cumple esto es que x0 es igual a A, x3 es igual a B, y acá y0 es igual a A y y4 es igual a B. Entonces, vamos a poner, este sería x0. Bueno, aquí ya lo indiqué. No lo voy a poner acá para que se entienda mejor el dibujo. Vamos a decir que aquí tenemos x1 y por acá tenemos x2. Entonces ahí está. Entonces aquí queremos ver las sumas inferiores. Entonces vamos a ver los mínimos. La función que sería aquí en el intervalo x1 y x2. Y aquí estaría en este puntito. Ahí. Entonces las sumas inferiores para la partición P1 es el área de esos rectángulos. Entonces es toda esta área en amarillo. Entonces eso sería las sumas inferiores para la partición P1, que en este caso sería la suma desde igual a 1 hasta 3 de mi por delta xi, que vendría a ser
M1 delta X1 más M2 delta X2 más M3 por delta. A ver cómo definí esto, espérenme, no me acuerdo. Déjenme abrir el documento anterior. ¿Cómo definí esto? Ah, sí, claro. Sí, así justo como lo tengo. Ok, entonces nos queda esto que son justamente las áreas de los rectángulos. Este es delta x1, la base por la altura que sería m1, delta x2 que sería esta base por la altura que sería m2 y delta x3, la base de este rectángulo por la altura que sería m3. Muy bien, ahora vamos a pintar la otra partición que es y0, que es el mismo A, y1, vamos a decir que está aquí, y1, y2 por aquí y no sé, digamos y3 acá. Entonces ahora lo que queremos son las sumas superiores, entonces nos vamos a fijar en los máximos que alcanza la función en los subintervalos que genera la partición. Pues aquí el máximo sería justamente aquí, ahí más o menos, y en el intervalo y2 menos y1 sería el máximo aquí, más o menos, y en y2, y3 el máximo estaría aquí. Entonces déjenme aquí. Y en y3, y4 el máximo estaría aquí. Ahí está. Entonces, como vemos, el área en azul de los rectángulos en azul, pues evidentemente va a ser mayor a todo este y todo este de aquí. Va a ser mayor que el de los amarillos. Entonces las sumas superiores para esa partición, que no necesariamente es un refinamiento, serían estos de aquí. M1, bueno, en este caso es delta Y. Los MIs por delta Y sería M1 delta Y1 más M2 por delta Y2 más M3 por delta Y3 más M4 por delta Y4. Entonces, este hecho tan, digamos, es evidente con este diagrama, hay que demostrarlo, como todo lo anterior que hemos hecho. Pero la idea intuitiva yo creo que está clara con ese dibujo. Entonces no importa qué dos particiones sean, siempre se va a cumplir esta igualdad de aquí. Y para demostrarlo vamos a utilizar el lema anterior. Entonces vamos a buscar dadas dos particiones P1 y P2 del intervalo AB, vamos a buscar una partición que contenga las dos. Entonces nosotros ya habíamos demostrado en el lema en el primero que una partición que contiene a los dos es la unión. Entonces P1 unión P2 es un refinamiento. De P1 y P2. Entonces en este caso la unión, ¿quién es? Pues serían X0, Y1. O sea, en este ejemplo particular que pusimos aquí, vamos a ponerlo de rojo. P igual a P1 unión P2 sería X0 o Y0, da igual porque los dos son A. Luego es Y1, porque acuérdense que por ser partición debe respetar
el orden. Entonces x0 es menor que y1, es menor que x2, menor que y2, menor que x2, menor que y3 y eso es menor que x3. Entonces la partición sería esa, justamente y1, x2, y2, x3, x2, perdón, y3, x3. Esa sería la unión. Y esta P es refinamiento tanto de P1 como de P2. Porque contiene, de P1 porque contiene los puntos de P1 y, y otros más. Y es refinamiento de P2 porque tiene los puntos de la partición 2, que son los Y, más X0 y X3, que es Y0 y Y4. Y estos dos puntos extra, entonces es un refinamiento. Eso ya lo hemos demostrado en general con el lema. Entonces, por el lema anterior, este, como P es refinamiento de P1 y de P2, o sea, justo lo que decía el lema, eh, entonces la suma inferior de FP1 es menor o igual que la suma inferior de FP, que es lo que nos decía el lema, y esta, por lo que habíamos demostrado también la observación que dijimos, a ver, déjenme abrir el documento anterior para que lo vean. Entonces, simplemente estamos aplicando este lema de aquí para ver que es un refinamiento y luego el teorema este, que ese abajo, las sumas inferiores de P1 son menores o iguales que las inferiores de la partición P2 y luego vamos a usar esta parte también, pero antes, la observación que dimos acá anteriormente, perdón, ¿dónde está? Aquí, ¿se fue esta? No, dejen ver dónde está exactamente eso. Yo recuerdo que sí lo mostramos, pero ¿dónde está? Ah, aquí está. Por esta observación, las sumas inferiores de la partición P son menores o iguales que las sumas superiores. Esto lo demostramos también. Entonces, regresando a lo que teníamos, por esa observación, esto es menor o igual que las sumas superiores de F en P, pero este por el lema otra vez. Entonces aquí sería el lema 1.2.2 y este por el lema otra vez. Estas son menores o iguales que las sumas superiores de F para el refinamiento. Entonces acá, ¿dónde está la goma? Aquí es P, perdón. Entonces esto es F de P2. Entonces estamos usando el lema dos veces, primero para el refinamiento P1 y utilizando las sumas inferiores y luego para el refinamiento P2 de P, utilizando el mismo lema. Y entonces ya tenemos demostrado ese hecho que es claro intuitivamente, pero que, como ya sabemos en matemáticas, hay que demostrar todas las cosas que uno dice y un diagrama no es una demostración. Entonces, ahora, este lema lo que está diciendo es que eh, cualquier suma superior, cualquier suma superior va a ser una cota superior del conjunto de todas las sumas inferiores que yo agarre aquí. Entonces, ahora lo que vamos a mostrar es que, dada una función acotada en el intervalo cerrado AB, el ínfimo y el supremo existen. Entonces, vamos a poner esto como lema 1.2.3. Entonces, si tenemos una función f
definida en el intervalo cerrado AB o en ese conjunto compacto AB. Es una función real acotada en el dominio en AB. Entonces, el supremo sobre todas las particiones de las sumas inferiores de F para la partición P y el ínfimo sobre todas las particiones de las sumas superiores para la partición P existe. Entonces, esto ya habíamos visto que era eh, igual. Bueno, yo creo que para la próxima sí voy a dejar abierto esto porque esto de estar regresando puede ser aburrido, donde definimos el ínfimo y todo eso de las sumas superiores. Ujú. Lo habíamos definido por aquí, me parece. Ah, no, no lo he definido. Entonces déjenme abrir aquí. Ok, entonces ¿qué quería hacer? Ah, ya, sí, sí. La anotación está de aquí. Esa P quiere decir que es sobre todas las particiones, es decir, que es para toda partición del intervalo AB. Entonces vamos a demostrar esto. Y para eso hay que recordar, bueno, voy a ponerles aquí lo que significa que una función sea acotada, lo que un conjunto sea acotado. Entonces, recordando, eh, un conjunto S es un conjunto de R, donde S es no vacío, es acotado superiormente si existe un número real m tal que x es menor o igual que m, perdón, para todo elemento del conjunto S. Pues, ¿qué significa eso? Pues que yo tengo un conjunto aquí en los números reales, por ejemplo así con un punto por aquí, por ejemplo. Entonces, todo este punto y estos dos intervalos son el conjunto S, por ejemplo, que no es no vacío y es un subconjunto de los números reales. Está superiormente acotado porque puedo encontrar una M, por ejemplo, este de aquí. Digamos que este sea 0, 1, 4, 5, 7, entonces el 8. Entonces esa M sería 8, porque para cualquier elemento que yo agarre del conjunto S, por ejemplo el 0, siempre es menor que 8. Cualquier número que esté entre 1 y 4 es menor que 8 y cualquier número que esté entre 5 y 7 es menor que 8. Y de hecho, puedo tomar el 7.5, puedo tomar el mismo 7, por ejemplo, que en ese caso sería el supremo. Y este y se dice que M es una cota superior. Una cota superior. Entonces, si ya saben esto, pues sáltenlo, no es necesario que lo vean. Y ese contenido en R con ese distinto del vacío es acotado inferiormente, es inferiormente acotado si existe un número real que vamos a llamar m chiquita, tal que m es menor o igual que x para todo elemento del conjunto S. Y en ese caso, m es una cota inferior.
Entonces, con el mismo ejemplo de acá, una cota inferior pues sería, por ejemplo, no sé, el menos uno. Entonces, todos los elementos del conjunto S son mayores que menos uno. O podríamos agarrar el cero mismo, porque es mayor o igual. Entonces, todos los elementos son mayores o iguales a cero. ¿Quién es el elemento que es igual a cero? Pues el cero que está en ese conjunto S. Y el axioma del supremo, que fue algo de lo más importante que aprendieron en cálculo 1 cuando construyeron los números reales. De hecho, nosotros vimos varias construcciones con sucesiones, formas equivalentes del axioma del supremo. Lo que dice el axioma del supremo es, si tenemos un conjunto que es distinto del vacío, su conjunto de los números reales, entonces, déjenme quitarle ese sí. Poner sea S un subconjunto de los reales distinto del vacío. No, más bien sí, el sí. Si S es un subconjunto de los reales no vacío, acotado, es acotado superiormente, entonces existe M mayúscula, que es el supremo del conjunto S, y equivalentemente, si es acotado inferiormente, entonces, entonces va a existir un M chiquita que va a ser el ínfimo del conjunto S. Ahora, ¿qué significa eso? Que sea el supremo. Entonces, número uno, que SM igual al supremo de S va a ser una cota superior de S. Del conjunto S. Es decir, que X es menor o igual que M, que es el supremo de S, para todo X que pertenece a S. Número 2, la siguiente cosa es que sea la menor de todas las cotas superiores. Entonces, como vemos aquí en esto, tenemos muchas cotas superiores, pero la más pequeña, que en este caso es el 7, ese sería el supremo de este conjunto S, dado por 0, 1,4 y 5,7. O lo pueden ver como 0, unión 1, 4, unión 5, 7. Entonces, el supremo de este conjunto es el 7. Entonces, si L es otra cota superior de S, entonces se cumple que M es menor o igual que esa L que estoy agarrando. Es el axioma del supremo. Entonces vamos a demostrar el teorema anterior. Entonces lo que tenemos es una función f acotada en AB. Entonces tenemos el conjunto AB y tenemos la función, no sé cómo sea, pero acotada. Entonces los f de x, o sea, dado un x que pertenece en AB, lo que va a implicar es que nos va a dar un conjunto que va a estar dado por las imágenes de todos los elementos del dominio. Entonces van a ser todos estos puntos que va a ser un conjunto de números reales. Entonces, eh, es un conjunto de números reales. Que es acotado tanto superior como inferiormente, pues f es acotada. Entonces siempre va a estar entre dos valores.
el hecho de que F sea acotada garantiza que el conjunto de imágenes sea un conjunto acotado superior e inferiormente. Entonces, la F es acotada tanto superior como inferiormente. Y entonces, este, bueno, y por el teorema, entonces eso tiene un ínfimo y un supremo, pero no queremos el ínfimo y el supremo de la F, que ya sabemos que está, sino de las sumas superiores. Ahora, del teorema anterior, si P1 y P2 son particiones de AB, entonces eso implica que las sumas inferiores de FP1 son menores o iguales que S de F de P2, lo cual nos dice que estas, entonces es decir, según la definición de cota, ¿dónde está? De cota superior, si existe un M en R tal que M es mayor o igual que X, para todo X del conjunto. Entonces aquí nuestro conjunto es el conjunto de sumas inferiores, por ejemplo. Entonces, o sea, es el conjunto de F, P1, tal es que P1 es una partición de AB. Entonces, este conjunto, cualquier elemento de aquí es uno de estos para una partición. Perdón, déjenme, aquí me equivoqué. Para una partición P. Entonces, un elemento de aquí, pues es, por ejemplo, S de F, P1, porque P1 es una partición de AB. Entonces, este es un elemento del conjunto de sumas inferiores para cualquier partición P. También podría ser F de P2, donde P2 es partición de AB, o una P3, donde P3 es partición de AB, o una Q, siempre y cuando es una partición de AB. Entonces, entonces podemos ver que S abajo de F, P1 es menor o igual que S, las sumas superiores de F para una partición P2. Entonces, esta es una cota superior de este conjunto, según la definición que tenemos aquí. Perdón, es una cota superior de este conjunto. Entonces, como es un conjunto acotado superiormente, y es un subconjunto de números reales porque las sumas me dan un número real, entonces existe el supremo. Entonces, por el axioma del supremo, existe el supremo de este conjunto. ¿Ven? Y análogamente tengo esto, entonces análogamente, o más bien como de nuevo por el teorema 1.2.1, S abajo de FP1 es menor o igual que S arriba de FP2. Pero esto lo que significa es que o sea, es decir, el conjunto de sumas superiores de FP, tal que P es una partición de AB, es un conjunto acotado inferiormente. Inferiormente acotado. Acá sí puse bien esto, sí. Inferiormente acotado. Entonces, o sea, ¿qué significa? Que si yo tomo un elemento de aquí, pues, por ejemplo, ese abajo, ese arriba de FP, y este le llamo P2 porque P2 es una partición de AB. Entonces tomo un elemento de ahí que es este, y eso siempre es mayor o igual que este. Entonces, este es una cota inferior
para este. Y entonces, por el axioma del supremo, existe el ínfimo de este conjunto. El ínfimo del conjunto de sumas superiores. Y hemos demostrado el teorema. Entonces, el axioma del supremo garantiza que tanto el ínfimo como el supremo, tanto el ínfimo de las sumas superiores como el supremo de las sumas inferiores exista. Entonces, ¿qué significa esto de aquí? Pues, para que lo entiendan un poco mejor, que si yo tengo mi función f de x acotada, aquí la pongo continua, repito eso una y otra vez, pero eso nada más es para que se entienda la idea. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo tener todas las particiones que quiera. Voy a poner una aquí, así. Por ejemplo, esta. La voy a pintar de blanco. Entonces, esa en blanco no lo voy a escribir acá para ya no perder más tiempo, pero tendríamos esa partición. Y entonces, las sumas inferiores serían todos estos rectangulitos, ¿cierto? Y entonces, si yo hago una partición más fina, otra, que no necesariamente sea un refinamiento, puedo incluir los otros, puedo incluir pero la voy haciendo, no sé, otra partición distinta. Nada más voy a pintar esas dos. Esa azul sería otra P de estas que están aquí. Y entonces tengo otras sumas superiores. Perdón, otras sumas inferiores y también sumas superiores. ¿Para que estoy pintando nada más las sumas inferiores? Entonces aquí tendré algo así. Con perdón. Este aquí, luego este aquí. No sé, creo que se entiende lo que quiero decir. Este aquí, y luego el mínimo, que sería este aquí, y luego aquí. Entonces, todo esto, no importa qué partición, puedo dar otra y otra y otra y otra. O sea que estoy dando la partición P2 en azul, estoy dando una partición P1 en blanco y podría dar una P3 en rojo y todas las particiones que yo quiera. Entonces, ese conjunto va a ser un conjunto acotado inferiormente y entonces va a existir el ínfimo de ese conjunto. Y también para las sumas superiores va a existir el supremo de ese conjunto. Perdón, lo dije mal. Aquí el ínfimo, digo, aquí tengo todas las sumas inferiores para distintas particiones. Entonces va a existir el supremo, perdón, el supremo del conjunto de sumas, de todas las posibles sumas inferiores y también el supremo. Entonces la idea es que el área la voy a poder definir cuando esos dos conjuntos sean iguales. Perdón, cuando esos dos números sean iguales, tanto el ínfimo de ese como el supremo. Entonces por ahí va la cuestión. Pero entonces el axioma del supremo es el que garantiza la existencia de estos números que tenemos en este lema, tanto del supremo de este conjunto, digamos aquí tendría que ponerlo así si quieren, como, como del ínfimo. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a demostrar es que lo que vemos aquí, que el ínfimo de las sumas superiores, que es el que se va acercando al área por arriba, o sea que siempre va a ser mayor o igual que el supremo de las sumas inferiores.
Eso es lo que queremos probar ahora. Entonces vamos a utilizar algo que debieron haber visto en cálculo uno, que demostraron en cálculo uno. Le voy a poner así este lema sin número, porque es algo que ya vieron. Si tienen duda de cómo demostrarlo, le pueden preguntar a Arturo. Entonces lo que dice este lema es que si tenemos dos conjuntos, dos conjuntos AB distintos del vacío, subconjuntos de los que sean subconjunto de los reales, tales que A es menor o igual que B para todo A en A y para todo B en B, entonces el supremo del conjunto A va a ser menor o igual que el ínfimo del conjunto B. Menor o igual. El supremo. Entonces, si ponemos un dibujito, por ejemplo, un dibujo sencillo, donde tenemos dos conjuntos que cumplan con esta condición, el conjunto A, tal que todo A sea menor o igual que B. Entonces aquí voy a poner B. Entonces todo elemento A de A que está aquí siempre va a ser menor que B. Entonces podría ponerlo aquí, digamos, cerrado. Otro ejemplo sería ponerlo así. Entonces aquí este elemento coincide con el siguiente, pero se sigue aplicando sigue respetando las hipótesis del teorema. Entonces, el supremo del conjunto A en este diagrama que pinte, pues sería este. Ese sería el supremo de A. ¿Y quién sería el ínfimo de B? Ah, pues si este es B, sería este. Entonces siempre el ínfimo va a ser más grande que el supremo de ese conjunto. En el caso de que coincidan como lo que había puesto aquí, entonces en ese caso serían iguales. Tanto aquí sería el ínfimo de B sería igual al supremo de A. Si este es A y este es B. Muy bien. Entonces vamos a aplicar eso para demostrar el siguiente teorema. O, ¿cómo le ponemos? Teorema. Lema. Vamos a ponerle lema. ¿Y en cuál vamos? 4. Lema 1.2.4. El supremo sobre todas las particiones del conjunto de sumas superiores, de sumas inferiores. Para todas las particiones, este conjunto es menor o igual que el ínfimo del conjunto de las sumas superiores de P. Ahora aquí, bueno, vamos a poner explícitamente, que es lo que quería poner antes, pero mejor me esperé aquí. Donde esto que está aquí es por definición, o sea, esta es una forma abreviada de escribir esto, el supremo del conjunto de sumas inferiores de FP tal que P es una partición de AB. Digamos, eso que es lo que había explicado anteriormente, pero no lo escribí de esta manera. Pero realmente es, o sea, si lo escribimos correctamente tenemos que poner todo esto, pero una forma abreviada es la que tenemos acá. Y el ínfimo de las sumas superiores es justamente el ínfimo de las sumas superiores de F en P, tal que P es una partición de AB. Ok, entonces vamos a demostrar eso. Entonces por el lema vamos a decir sea A igual al conjunto de sumas inferiores de Fp tal que P pertenece a B y B el conjunto de sumas superiores de Fp tal que P pertenece a AB. Y además sabemos que
Entonces este es el conjunto A y este es el conjunto B. Y sabemos que cualquier elemento de A, en este caso sería, por ejemplo, S abajo de F, P, siempre va a ser menor o igual que las sumas superiores de F en P para toda partición de AB. Entonces esto cumple las condiciones de este lema. Son conjuntos no vacíos y además y A y B son distintos del vacío. Porque al menos tenemos la partición, ¿se acuerdan? La que puede consistir de un solo punto. Entonces, este, este conjunto A y este conjunto B son no vacíos. Perdón, mal. Excluimos ese caso, o sea, siempre dijimos que A es menor que B para hacer el intervalo, ¿se acuerdan? Y el caso en el que A fuera menor o igual que B, podríamos tener que A es igual a B y lo que tendríamos es un punto como intervalo. Entonces eso lo quitamos de la definición y pedimos que A fuera menor que B. Entonces en ese caso tanto A y B son siempre distintos del vacío. O sea, el conjunto, porque si tengo algo así, pues nada más tendría una línea y las líneas no tienen área, entonces este conjunto sería vacío. Entonces por eso quitamos eso en la definición de, de las sumas inferiores y las sumas superiores. Entonces esto cumple justamente estas condiciones de aquí. ¿Ven? A es menor o igual que B para todo A en A y B en B. Entonces esto, un elemento de A, que es este, es menor o igual que, perdón, todo elemento de A, que es este, por eso aquí digo para toda partición. Entonces todo elemento de A es menor o igual que todo elemento de B. Entonces aplicando ese lema, entonces por el lema, que si lo quieren ver, díganle a Arturo para que prepare esa discusión. El supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B. Perdón, que el... Sí, está bien. Que el ínfimo de B, que es lo que dice el lema. Entonces ya te hemos demostrado esto de manera directa. Muy bien, ahora, ¿qué otra cosa quiero hacer aquí? Ah, bueno, y es también, es claro, creo ya con todo lo que hemos discutido que este, aplicando el teorema 1.2.1, el que demostramos al principio, entonces lo que nos dice esto es que cualquier suma superior es una cota superior del conjunto de sumas superiores, o sea, de A. Entonces cualquier suma superior va a ser una cota superior del conjunto A, que consiste de todas las sumas inferiores. Entonces eso lo que nos va a decir es que el supremo, el supremo de A va a ser menor o igual que las sumas superiores de F en P. Y por definición de supremo, cualquier elemento de A va a ser menor o igual que él, por definición de supremo. Entonces esto es por el lema, perdón, por el teorema 1.2.1. Y por la definición de supremo, este, cualquier elemento de este conjunto va a ser menor o igual que él. Entonces cualquier elemento de este conjunto pues son las sumas inferiores. ¿Bien? Entonces se va a cumplir esta desigualdad. Vamos a llamarle número 2 por si la necesitamos después, para que ya se ve claro y análogamente con el ínfimo. Entonces el ínfimo de B siempre va a ser mayor o igual porque igual por el teorema 1.2.1 que cualquier elemento de B. Perdón, cualquier suma inferior va a ser una cota inferior del,
del conjunto B, que es el conjunto de sumas superiores. Entonces va a ser menor o igual que este. Entonces tenemos por el teorema 1.2.1 y por definición de ínfimo, este va a ser menor o igual que cualquier elemento de B, es decir, cualquier suma superior de B. Entonces tenemos esta otra desigualdad que vamos a dejar ahí. Muy bien, entonces esta es la cosa que nos interesa ahora. Tenemos que el supremo, ya no le voy a llamar A y B, entonces el supremo de las sumas inferiores de f en P es menor o igual que el ínfimo del conjunto de sumas superiores de f en P. Ahora, hay dos casos. Primero está el caso donde puede que sean iguales, que como ya expliqué antes en el diagrama este de aquí, es lo que nos va a interesar. Si no, ahorita agoto. O puede suceder que sea estrictamente menor. Ya no voy a ponerle la P para que sea menor que el ínfimo. Entonces solamente tenemos esas dos posibilidades. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Los ejemplos tradicionales que maneja el Spivak y el Sagan también. Entonces, número uno, digamos que tenemos la función constante f de x igual a c, donde f está definido en el intervalo AB a R. Entonces, vamos a hacer la gráfica de esto. Bueno, esta clase va a ser de 1 hora. Yo creo que voy a acabar lo que quiero hacer en menos tiempo. Entonces aquí está AB y tenemos la función constante aquí, C, donde C es mayor que 0. Muy bien, entonces este es el C. Esa es la función constante. Bueno, vamos a calcular estas cantidades de aquí. Entonces vamos a dar una partición general, CAP igual a x0, x1 hasta xn, partición. Una partición del intervalo AB general. Entonces, que sea partición pues significa que x0 sea igual a A y eso es menor que x1, menor que x2, menor que xn-1, menor que xn que es igual a B. Entonces tenemos una partición aquí, así, esta partición de ahí. Ahora, en este caso, el ínfimo, que es las mi chiquitas, coincide con el mínimo. Entonces, el mínimo para esta función en el intervalo AB es C, para toda I. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hacemos lo mismo que hacíamos anteriormente, es decir, pintando los rectángulos que llegan a la función, de aquí hay muchos, y luego llegamos acá. Entonces aquí hay muchos. Entonces las alturas de estos rectángulos siempre es la misma. Entonces, ¿qué es el MI? Entonces para este intervalo que sería delta x1, pues sería m1, para este m2, m3, etc. Entonces lo que quiere decir esto es que mi es igual siempre a c. Entonces tienen la misma altura para toda i que va desde 1 hasta n. Y también coincide con el máximo. Entonces aquí le voy a poner mi grande, que es el supremo. En este conjunto, ¿se acuerdan? Entonces coincide, es el mismo. Ahora, ¿cuáles son las sumas superiores? Pues, perdón, las sumas inferiores de f para esa partición, por definición es la suma desde igual a 1 hasta n de mi por delta xi. Pero este vale
C para toda I. Entonces, esto es la suma desde igual a 1 hasta n por C por delta xi. Entonces, si no ven esto, lo voy a pintar acá. Esto sería igual a m1 por delta x1 más m2 por delta x2, así más mn por delta xn. Pero m1 es c, m2 es c, y todas son c, hasta mn es c delta xn. Entonces nos va a quedar c por delta x1 más delta x2 más delta xn. Y aplicando la definición de los deltas, pues es x1 menos x0 más x2 menos x1. Luego aquí tendría delta xn menos 1, que sería xn menos 1 menos xn menos 2 más xn menos xn menos 1. Entonces vemos que se van cancelando todos estos. Este se va a cancelar con uno anterior y nada más nos va a quedar c por xn menos x0. Entonces justamente aquí que nos queda es c por la suma desde igual a 1 hasta n de delta xi, y esta suma es todo lo que escribí acá. Entonces nos va a quedar c por xn menos x0, pero xn es b y x0 es a. Entonces esas son las sumas inferiores. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que es el área, pues es el área del cuadrado, justamente, de todo este cuadrado. La base pues es b menos a. Esto de aquí es b menos a. Y la altura, pues es c. Entonces, ¿cuál es el área bajo esta gráfica? Pues el área del rectángulo, que es base por altura, b menos a por c. Es lo que nos está diciendo esto. Y ahora, ¿cuál sería el supremo? Ese es para cualquier partición P. Entonces, el supremo de las sumas inferiores de f en P, para toda partición P, ¿quién va a ser? Pues va a ser lo mismo que está aquí, en este caso, C por B menos A. Y ahora calculamos las sumas superiores de f en P. Entonces, eso va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi mayúscula por delta xi, pero estos m's i's son iguales a c, igual a 1 hasta n por c por delta xi. Ahora aquí esta c la pude sacar de la suma porque ya no depende de la i. Delta xi, y este ya vimos que es b menos a, entonces nos da exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque las sumas inferiores y superiores para este caso trivial coinciden. Entonces es el área del rectángulo, y el ínfimo de este conjunto de sumas superiores pues va a seguir siendo c por b menos a. Entonces aquí vemos que se cumple que el ínfimo de las sumas superiores es igual al supremo de las sumas inferiores. Entonces en este caso coinciden, y es el área del rectángulo. Entonces es el área bajo esa curva. Entonces vemos que cuando coincidan esos dos, como nos decía la intuición, es que vamos a tener una medida o un número que nos va a decir el área que tiene la región que estamos analizando. Entonces esto nos va a llevar a la definición, a lo que queremos definir como integral. Pero antes de eso vamos a ver un ejemplo donde esto no se cumple, que es una función famosa. Ejemplo 2, la función de Dirichlet. Y bueno, aquí voy a cortar el video para que queden 55 minutos y el resto lo pongo en otro. Aunque ya falta poco, no voy a continuar. La función de Dirichlet. Entonces esta función d de x va a ser 0 si x pertenece a la intersección de los irracionales con AB, y
uno si x es un racional. Si x es un racional, entonces esta función la estamos definiendo de a b a los reales. Así. Entonces, ¿cómo se ve esto? Si lo intentamos dibujar, sería xy. Este es el intervalo AB. Y aquí tendríamos el 1. Entonces, este y intersección con AB son todos los irracionales que hay en el intervalo AB. Entonces, ¿cuántos irracionales hay? Pues una infinidad. Entonces, hay una infinidad de ceros aquí, de puntos. ¿Cuántos? Tanto como los números reales. Entonces se va a ver, déjenme ponerlo de otro color. Obviamente esto no se puede pintar, pero... Y el ave no está, pero es un montón de puntos ahí. Y luego vale 1 para todos los racionales entre A y B. Pues ahí, por la propiedad de densidad de los números reales, tendríamos siempre... Bueno, ahorita explico eso. Entonces se vería así. Es una función que es discontinua en todas partes. Entonces, este conjunto de discontinuidades es no numerable, va a ser no numerable. Y justamente, y justo lo que vamos a ver es que este conjunto en particular, los irracionales no tienen medida cero. Entonces, vamos a demostrar que todos los conjuntos numerables sí van a tener medida cero y entonces la integral va a existir. Pero en este caso vamos a ver que no. Entonces lo mismo, o sea, decir CAP, una partición en general, x0, x1, xn-1, xn, donde de nuevo x0 es a menor que x1, menor que xn-1, menor que xn, que es igual a b. Una partición del intervalo AB, una partición general de AB. Ahora, ¿quién va a ser el ínfimo en cada uno? Entonces yo aquí parto y ya no voy a pintar eso, pero tendría otra vez los rectángulos. Entonces en yo tendría un intervalo tendría intervalos generales xy, xy menos 1, xy. Entonces este es un intervalo general de estos que genera la partición. Es un intervalo. Entonces es un intervalo de números reales. Entonces por la propiedad de densidad, de los reales, que se traduce que no se traduce en otra cosa que entre dos racionales, hay un irracional. ¿Se acuerdan que eso lo demostraron en cálculo 1? Y entre dos irracionales, o sea, entre dos racionales siempre hay un irracional y un racional. Entonces, los elementos de estos subintervalos siempre van a ser números racionales, pero entre ellos dos siempre va a haber un racional y un irracional. Entonces, ¿qué significa eso? Que como siempre hay un racional y un irracional, voy a tener 0 y 1. Entonces, el ínfimo va a ser 0 para todo y de 1 hasta n, por esta propiedad de aquí. Y el máximo, ¿quién va a ser? Pues va a ser 1, porque siempre hay un racional también ahí. Entonces va a ser 1 para todo y desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener cuadritos que no tienen área y voy a tener cuadritos que tienen un área delta x por altura que es 1. Entonces voy a tener muchos en ese intervalo.
medio raro, o sea, no exactamente los rectángulos que estoy pintando aquí, porque los rayos son densos, entonces no importa que tenga dos racionales, no puedo pintar esto porque va a haber un irracional entre los dos que me lo va a hacer caer acá. Entonces realmente la imagen que habíamos hecho acá, bueno, en el ejemplo anterior, no se puede repetir aquí por la naturaleza de la función, pero creo que esto se entiende bien debido a la propiedad que tenemos aquí. Entonces, ¿quién sería las sumas inferiores de f para esa partición? Pues de nuevo sería la suma desde igual a 1 hasta n de mi por delta xi, pero mi vale 0 para toda i por delta xi. Entonces va a ser 0. Y entonces, ¿quién es el supremo de todos estos? Pues va a ser 0. Entonces, aquí en estos ejemplos fáciles que estoy dando, pues es sencillo saber quién es el supremo y el ínfimo, pero eso ustedes aprendieron en cálculo 1 que hay conjuntos donde la cosa no es tan simple. Pero bueno, en este caso sí. Y las sumas superiores de la función f para la partición p serían la suma desde igual a 1 hasta n de mi mayúscula por delta xi, que es la suma desde igual a 1 hasta n de esa mi vale 1 para toda i. Entonces esto me queda la suma desde igual a 1 hasta n de delta xi, y eso ya vimos que es b menos a. Entonces el ínfimo de todo esto, de las sumas superiores, es b menos a. Entonces vemos que se cumple que el supremo de las sumas inferiores, que es 0, es menor que el ínfimo de las sumas superiores de fp, que es igual a b menos a. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que no se puede determinar cuál es el área de la región con esta idea que hemos venido manejando. Entonces, cualquier número entre 0 y b menos a puede ser una buena, puede servir para asignarle un área a esa región. Pero, vamos a decir que las funciones que tienen este comportamiento donde el ínfimo y el supremo no son iguales no van a ser integrables, según Darboux, que es lo mismo que ser Riemann integrable. Y eso no lo va, la demostración de ese hecho no lo va a dar el teorema de Lebesgue o el principio de el teorema de Lebesgue, porque esta función resulta que es discontinua en un número, en un conjunto de puntos no numerable, y esos conjuntos de puntos no tienen medida cero. Y las funciones que van a ser Riemann integrables van a ser aquellas cuyo conjunto de discontinuidades tenga medida cero, que es lo último que vamos a ver en esta parte, al final de esta primera parte del temario, y que es como lo más importante y que no muchos ven en el Spivak. Viene como un ejercicio. En el Sagan viene mejor desarrollada esa parte. Entonces, pero que no sea Riemann integrable no significa que esa función no pueda tener alguna medida, y entonces ahí es donde entra, se definen otras medidas y se encuentra y se define otro tipo de integrales. Una de ellas es la integral de Lebesgue. Entonces, esta función de Dirichlet no va a ser Riemann integrable, pero luego verán en análisis que sí es Lebesgue integrable, sea lo que signifique eso, que por el momento no nos interesa. Entonces, estos dos ejemplos son para mostrar que en general no se cumple que esto sea siempre igual. Entonces, no es cierto en general que sean iguales. En general son distintos. Y puede suceder que sean iguales. Entonces, cuando sean iguales, es cuando vamos a tener ese caso especial, como ya expliqué en el diagrama de acá. Está.
aquí. Entonces esto, entre más fina haga la partición, se va a ir aproximando más aquí. Y el área, los que están por arriba, también se van a ir aproximando acá. Entonces cuando el ínfimo y el supremo coincidan, es cuando vamos a poder asignar una medida de área según lo que hemos definido antes. Entonces, pero repito, eso después se generaliza y se define lo que es una medida de Lebesgue, etcétera. Entonces, pero aquí en nuestro contexto, esta función de Dirichlet entonces no va a ser Riemann integrable. Ok, no sé si parar, pero me da miedo que esta cosa no grabe, aunque ya falta poco. Entonces, eso nos lleva a la siguiente definición. Vamos a decir sea F acotada en el compacto AB. Entonces, vamos a decir que es Darboux integrable. O lo que es lo mismo Riemann integrable, pero para eso necesitamos ver la construcción de Riemann con sumas de Riemann y ver qué es equivalente a esta construcción de acá, pero le pueden decir Darboux integrable, Riemann integrable o simplemente integrable. En AB, sí, solo sí, el supremo de A es igual al ínfimo de B, donde A, que ya lo hemos definido antes, es el conjunto de sumas inferiores y B es el conjunto de sumas superiores. Entonces, este número se llama la integral. La integral de Riemann o de Darboux, o simplemente la integral de f en AB. Y se denota como la integral de AB f o la integral de AB de f de x. Entonces, y eso va a ser igual al supremo de A o al ínfimo de B. Entonces, para nosotros calcular la integral hasta ahora, hasta este punto donde vamos, tenemos que encontrar el supremo de estas sumas o el ínfimo de estas sumas. Cualquiera de las dos cosas. O sea, tenemos que encontrar los dos, tenemos que ver que son iguales y entonces eso va a ser la integral. Ahora, esta notación de aquí se usa más para cuestiones prácticas y esta de aquí, perdón, para cuestiones teóricas y esta de aquí para cuestiones prácticas. Prácticas. Sin embargo, después van a aprender en cálculo 3 y en cálculo 4 que esta cosita de aquí es algo que se llama forma diferencial, que tiene una tiene implicaciones profundas en toda esta teoría. Pero eso ya lo verán en cálculo 4. Bueno, si es que depende cómo les den el curso. Regularmente no lo hacen así, ven formas diferenciales al final, pero de alguna manera van a entender qué significa ese dx de ahí. ¿Qué es? Bueno, entonces, pero pueden usar indistintamente cuando calculamos integrales. Yo a lo mejor pues lo hago así con esto, pero se puede hacer así perfectamente. O sea, olvidándose del dx, y, así como lo hacían en la prepa muchos que siempre se les olvidaba escribir el dx, bueno, es correcto. Eh, y aquí no va a haber problema con eso. Entonces, y bueno, esto se le llama el área también. El área de la región.
R de F de AB. Entonces va a ser el área. Cuando la función sea mayor o igual que 0, como ya vimos, para todo elemento de su dominio. Y entonces por la observación que tenemos acá, estas, la 1 y la 2, entonces si este supremo es igual al ínfimo y eso es de integral, entonces la integral está entre estas dos, como esperábamos de lo que vimos en el diagrama. Dos y 3, o que les puse, sí, de 2 y 3, la visión. Vemos que las sumas inferiores de FP es menor o igual que la integral de AB de F, y esto es menor o igual que las sumas superiores de F y P. Entonces justamente, pues eso es lo que nos decía la intuición, que las sumas inferiores, esa área siempre va a estar por debajo del área verdadera o del área real, digamos, bajo la curva, y las sumas superiores siempre van a estar por encima de esa área. Entonces, ese hecho intuitivo que ya habíamos entendido con los diagramas está ya demostrado aquí, con todo lo que hemos construido hasta ahora. Y entonces, y bueno, luego vamos a ver que la integral es el único número con esa propiedad. Entonces ahora digamos que si f de a, b en r es acotada, bueno, es integrable, es Darboux integrable, y f de x es mayor o igual que 0, porque después vamos a extenderlo a cuando esta función, cuando no se respete esta hipótesis de aquí. Y como hemos visto, S abajo de FP es menor o igual que la integral de AB de F, es menor o igual que S arriba de FP. Entonces podemos decir lo siguiente: si el conjunto de puntos, vamos a llamarle A igual a X, Y, tales que X está entre A y B y Y está entre 0 y F de X, entonces esta condición que sea mayor que 0 la estoy poniendo aquí, tiene medida como definimos antes, y esa medida va a ser mu de A igual a la integral de AB de F. Entonces pueden demostrar que esto cumple las propiedades de mu vistas en la clase 2. Entonces, ¿cuáles eran esas propiedades? Ya con eso termino esto, que era que la medida tiene que ser mayor o igual que 0 para todo P en P. ¿Se acuerdan? Esta P no es de partición, sino es la P del conjunto de puntos medibles. Entonces, en este caso, esta P sería, o sea, vamos a ponerla aquí. Es decir, cumple que si P es igual al conjunto de funciones acotadas en AB, tales que f de x es mayor o igual que 0, ese es el conjunto P que teníamos. Entonces, la integral, que es mu de P a un número real, es decir, agarro una función acotada y eso me lo manda a la integral de AB de F. Me da este número real. Entonces cumple que M de A va a ser mayor o igual que 0 para todo elemento de este conjunto. ¿Qué otra cosa era? Que si tenemos dos funciones acotadas y son la misma o congruentes, entonces la integral va a ser la misma. Entonces
pueden demostrar también. Y si no, díganle a Arturo que lo prepare y se los demuestre si quieren. Y del interior de P1 intersección, el interior de P2 es igual al vacío. Entonces, cumple con este. Y la cuarta propiedad era que el área bueno, este es fácil, del cuadrado unitario es 1. Y bueno, eso ya está demostrado aquí. Nada más basta poner la C igual a 1, la C igual a 1 y y B menos A igual a 1. Entonces tengo el cuadrado unitario y eso pues es justamente lo que encontramos aquí, que es C por B menos A, que es 1, y eso cumple también con esto que trivialmente se puede ver. Bueno, entonces la siguiente clase vamos a ver, porque ahora con esta definición es difícil saber qué funciones son las que son integrables. Entonces simplemente dice funciones acotadas y hay que buscar el ínfimo, el supremo, hay que buscar estos conjuntos, luego el ínfimo, el supremo, ver que son iguales, y entonces en ese caso si se cumple que son iguales, entonces vamos a decir que es integrable. Pero ¿qué funciones son las que cumplen con eso? Eso es lo que vamos a investigar en las próximas clases, y grabaré después un pedacito para salvar los 45 minutos que quedan aquí, 30 o algo. Lo iré sumando después conforme vamos avanzando. Entonces, espero mañana subir la clase número 6 y con eso cubriríamos esta semana.